Dios les bendiga en este día. Para el devocional del día de hoy, me gustaría que me acompañasen al libro de Mateos, capítulo 11, versículo 29. Libro de Mateos, las buenas noticias, el Evangelio, narradas según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra del Señor, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te pedimos que tú nos ayudes a entender y comprender lo que tu palabra nos enseña, y te suplicamos que tú nos ayudes, Señor, a realmente conseguir ese descanso para nuestras almas y entender qué es lo necesario para ello, Señor. Te pedimos que uses mi vida y abras nuestros corazones en este día. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, esta parte de la escritura es muy conocida porque en el versículo anterior se habla de los trabajados y cansados y en el posterior se habla del yugo fácil, que es ligero. Pero yo me quiero centrar en este versículo que rara vez se usa de por sí solo, mientras que los otros dos pasajes sí se usan mucho de por sí. Cuando uno está intentando hablar de las personas que están trabajadas y cargadas, se usa mucho el versículo 28. Y cuando está hablando de que la ley de Dios no es algo difícil de llevar, se usa mucho el versículo 30. Pero el 29 por sí solo, él solo, no se utiliza tanto o no se escucha tanto en las iglesias. Y me gustaría centrarme en esta parte del versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, está hablando Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo quiero centrarme en esto, que es el título de esta reflexión, descanso para nuestras almas. Muchas personas acuden a Cristo porque buscan un descanso para sus almas y en Él está. Pero queremos que simplemente nosotros lleguemos a Cristo o acudir al Señor y que el Señor quite de nosotros todas nuestras cargas y preocupaciones, y no funciona así. Antes de que nuestras cargas sean quitadas, tenemos que poner el yugo de Dios. Tenemos que entender que la vía de Cristo, el camino que Cristo marcó, un camino que está tan en contra de lo que se imparte hoy en las iglesias y tan en contra de lo que se enseña en esta sociedad. Un camino que nos habla casi de un altruismo que se podría asociar con un movimiento hippie, porque no busca tanto el que uno esté en un lugar haciendo riquezas, sino que busca el que uno ame a los demás, se preocupe por los demás y viva para los demás. Esto es algo complicado de vivir porque el ejemplo de Cristo, el yugo que Él ponía sobre las leyes que no había abrogado, Cristo no quitó de en medio el hecho de que nosotros no debamos de mentir, no quitó de en medio el hecho de que nosotros no debamos de robar y tantas otras cosas, ¿no?, que la palabra de Dios nos enseña, sino lo contrario. Él, aparte de todo eso, hace énfasis en el amor. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sobre estas cosas y sobre esta base entendemos algo que Cristo nos está diciendo. Cuando nosotros caminemos según la fe, cuando nosotros intentemos vivir realmente conforme a los mandamientos de Dios, conforme al camino que Cristo vivió, que fue tan abnegado, que no vivió su vida para sí, cuando tengamos eso, cuando tengamos esa carga sobre nosotros, la carga que nosotros llevábamos es quitada. ¿Y sabes qué?
encontramos descanso para nuestras almas. Hay muchas personas que no tienen descanso para su alma. Ganan muchísimo dinero, tienen muchísima fama, tienen todo lo que los demás supuestamente deseamos o buscamos, pero no tienen descanso para su alma. Y es que el descanso del alma no tiene nada que ver con el descanso del cuerpo, tiene que ver con una conciencia tranquila, tiene que ver con un alma que reposa en su Señor aún a pesar de las circunstancias que le rodean. Tiene que ver con un descanso interior, con una paz en el corazón, en el alma, en la conciencia, en la mente del cristiano. Y hay muchísimos cristianos hoy día y es imposible para mí no mirar la situación actual que tiene América del Norte, los Estados Unidos. Veo tantísimas familias que son cristianas, que van a la iglesia, que creen en Dios, pero no tienen descanso para su alma. Porque el creer en Dios, el ir a una iglesia, el llamarte cristiano o el simple hecho de vivir en cierta manera la vida que se supone que vive un cristiano, eso no va a dar descanso. Cuando nosotros sacamos de nosotros todo lo que este mundo ha metido y seguimos la vía que Dios ha marcado, que Jesucristo ha marcado, sabemos que esto es lo que trae descanso para el alma. Veo gente, ayer con mi esposa veíamos una película que hablaba sobre más que una película, era un testimonio, que hablaba de las personas mártires de este siglo, de ahora. Y, es increíble lo que hay alrededor de los cristianos que están perseguidos, cómo pueden estar en prisión, cómo pueden estar siendo perseguidos, cómo pueden estar todo el tiempo afligidos, pero tienen un descanso para su alma. No es comprensible, no es entendible, pero ellos han decidido que este versículo se cumpla en ellos. Han decidido que el ser manso y no menso, como se dice en México, el ser manso, a pesar de la oposición y de los que nos intentan atacar, esa mansedumbre y el tener un corazón humilde y estar dispuesto a obedecer, porque la mansedumbre también implica una obediencia al que es tu autoridad, como decían de Moisés. Ese cumplimiento del yugo, ese es el que nos trae descanso a nuestra alma. Así que la siguiente vez que estemos en la cama y no podemos dormir, pensemos, ¿estoy demasiado preocupado por el dinero? ¿Estoy demasiado afanado en cosas de este mundo? ¿O estoy teniendo una vida que busca agradar a Dios, que busca amar más a Dios, que busca demostrar el amor de Dios hacia mi prójimo en cualquier oportunidad que tengo? Esa es una oportunidad de que realmente uno consiga un descanso para nuestra alma. Que el Señor nos ayude a conseguir este descanso, porque hay veces que se duerme pero uno no está en paz. Y hay veces que uno tiene de todo y está en un lugar paradisiaco y hay paz y tranquilidad y cocos y una palmera, pero no tiene descanso. Vamos a orar. Señor y Padre, ayúdanos a conseguir este descanso, Señor. El descanso interior, este descanso que solo tú das hacia nuestras almas. Queremos, Señor, entender que el yugo que tú has puesto sobre tus hijos es un yugo que nos ayuda, Señor, a conseguir ese descanso. Que las personas que estamos trabajadas y cansadas necesitamos un descanso de nuestra alma. Y que eso solo pasa por seguir la vía, Señor, que tú marcaste, oh Cristo. Una vía de abnegación, una vía de obediencia y una vía
de amor hacia el prójimo en sacrificio hasta la muerte. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.